Es el día 1 de julio del 2018, y con más del 50% de los votos, por primera vez en décadas, un político de izquierda toma el poder en México. Su nombre, Andrés Manuel López Obrador. Este hombre es la figura de izquierda más importante de México. Es el actual presidente de este país, y es un hombre increíblemente polarizante. Sus orígenes son verdaderamente humildes, y su lucha es ciertamente loable. Pero en el video de hoy hablaremos de sus orígenes, y cómo es que este tabasqueño surgido del corazón del pueblo logró ser el presidente de uno de los países más importantes de Latinoamérica. A Palacio o a la chingada. Andrés Manuel nació el 13 de noviembre de 1953, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, siendo el primero de 8 hermanos. Su padre, Andrés López Ramón, era un campesino que se ganaba la vida como vigilante de un depósito de la compañía Petróleos Mexicanos, y su madre, Manuela Obrador González, era comerciante. Estudió la primaria en la única escuela del pueblo, y por las tardes ayudaba a su madre con la tiendita de la familia. A mediados de la década de 1960, la familia se mudó a Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, donde instalaron una tienda de ropa y zapatos, y ahí cursó la secundaria y la preparatoria. Aunque no destacaba en los estudios, el joven Andrés Manuel se sentía atraído por la figura histórica de Benito Juárez, y más tarde se inició en la lectura de la filosofía marxista, marcando su primer encuentro con la izquierda. Fuera de las aulas jugaba béisbol, y motivado por sus convicciones católicas, ocasionalmente ejercía de monaguillo. A los 19 años, en 1972 se mudó a la Ciudad de México, para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus inicios en la política ocurrieron en las elecciones federales de 1976, cuando tomó parte en la campaña electoral del tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, quien aspiraba al escaño de senador por el estado, un asiento que ganaría. Pero lo importante aquí es que el senador presentó a un joven López Obrador con el gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Güedes, y este contacto hizo que Andrés lograra obtener un puesto político a través del sistema de colocaciones directas del PRI. Al poco tiempo le fue encomendada la delegación del Instituto Nacional Indigenista en la Chontalpa, así como la dirección de estudios sectoriales en la Secretaría de Promoción Estatal, por lo que vivió en Nacajuca por 5 años. Durante esta época, el joven priista tomó conciencia de primera mano de los déficits sociales endémicos en un estado particularmente rico en recursos naturales, pero acuciado por la pobreza y el subdesarrollo. Por otro lado, aunque tenía la licenciatura por la UNAM a medias, López Obrador fue invitado a dar clases de sociología y pedagogía en la Universidad Autónoma de Tabasco. Ahí inició una relación sentimental con una de sus alumnas, Rocío Beltrán Medina, que acabó en matrimonio en marzo de 1980, concibiendo 3 hijos varones, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. En 1982, López Obrador se integró en el equipo de la campaña para gobernador de Enrique González Pedrero, quien tomaría posesión el 1 de enero de 1983. Y entre sus primeras decisiones estuvo la de designar a López como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI tabasqueño. En ese cargo, Obrador se ganó numerosas enemistades en el partido estatal, ya que el tabasqueño adquirió una reputación de priista dogmático e izquierdista radical, lo que provocó que fuera destituido de su cargo en 1983. Al año siguiente, López Obrador optó por regresar al Distrito Federal, donde se hizo con un buen puesto funcionarial, la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. En 1987, después de más de 10 años desde que inició la carrera, finalmente egresó de la UNAM, con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, apoyada en la tesis Proceso de Formación del Estado Nacional en México. Fue también en 1987 cuando López Obrador se unió a otros priistas del sector crítico izquierdista y nacionalista, para articular la denominada Corriente Democrática del PRI, cuya principal denuncia era que el partido se había alejado de los principios democráticos y de justicia social que habían tenido en su nacimiento, en 1929. Quizás los miembros más destacados de esta facción eran Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, dos figuras políticas muy reconocidas en la actualidad. Cárdenas le encomendó a López la organización de la Corriente Democrática en Tabasco, con la mirada puesta en las elecciones federales y estatales de 1988, elecciones en las que el mismo Cuauhtémoc Cárdenas se postularía para la presidencia de México, y López a la gubernatura de Tabasco, representando una postura de izquierda con la coalición Frente Democrático Nacional. Los dos fracasarían, aunque todo parece indicar que habrá sido a causa de un fraude electoral. Cárdenas se vería afectado por la caída del sistema, en la que los resultados finales le dieron la victoria a Salinas, y AMLO sería derrotado por Neme Castillo, que tenía de su lado a toda la maquinaria del partido, y ganaría con un arrasador 81% de los votos. Pero este escándalo golpearía fuerte al PRI, y el 5 de mayo de 1989, bajo el liderazgo carismático de Cárdenas, se fundaría el Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda que se mostraría fuerte en los siguientes años. López Obrador sería el presidente del PRD en Tabasco, y ampliaría su red local de simpatizantes,
pero su reconocimiento nacional llegaría 2 años y medio después. López lideraría una marcha pacífica llamada Éxodo por la Democracia, en la que medio millar de paisanos de Veracruz y Tabasco partieron de Villahermosa a la Ciudad de México, para denunciar el fraude que se había consumado en las elecciones municipales de ambos estados, penalizando a las candidaturas perredistas. El gobierno de Salinas aceptaría sus quejas y reconocería sus victorias en Cárdenas y Nacajuca. Pero lo más importante es que Andrés Manuel se haría a conocer a la opinión pública nacional, como un auténtico líder del pueblo. El segundo intento de López Obrador por conquistar la gobernatura de Tabasco también resultó en fracaso. Fue en las elecciones estatales del 20 de noviembre de 1994, en un momento particularmente tenso en la política mexicana, debido al alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, y de los asesinatos de los dirigentes priistas Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, además de que se acercaba una de las peores crisis económicas de la historia de México. El candidato del PRI, Ernesto Zedillo, se impuso con comodidad, y 3 meses después, en Villahermosa, el jefe del perredismo tabasqueño perdería ante Roberto Madrazo Pintado, quien obtendría el 57.5% de los votos. Como ya empezaba a ser una costumbre, López Obrador impugnó los comicios como fraudulentos. Presentó un informe que documentaba la violación por la candidatura priista del tope legal de los gastos de la campaña, y lanzó una campaña de movilizaciones y de resistencia civil, aunque esta vez no lograría nada. Aunque eso sí, su gran popularidad lo catapultaría a la presidencia del partido en la elección interna celebrada en julio de 1996, donde la ganó con el 73.9% de los votos. Bajo su mandato, el PRD fue ganando fuerza, saliendo victorioso en las elecciones para jefe de gobierno en la Ciudad de México, ganando espacios en el Senado y en la Cámara, y logrando incluso gubernaturas. Asimismo, en esa época López sacó su libro Fobaproa, Expediente Abierto, Reseña y Archivo, en el que denunciaba la actuación del gobierno de Salinas en la crisis del 94 como inconstitucional y como el fraude más grande de la historia después de la conquista. El 2 de julio del 2000, tras la histórica victoria del candidato del PAN Vicente Fox en las elecciones presidenciales, López Obrador ganaría las elecciones para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un cargo en el que también viviría las pérdidas más difíciles de su vida, ya que en un periodo de 3 años perdería a su madre, a su padre y a su esposa. Los 5 años comprendidos entre el 2000 y el 2005 serán un periodo decisivo en la trayectoria de López Obrador, pues fue entonces cuando cimentó las bases populares de un poder y una influencia a nivel nacional, que iban a convertirle en uno de los políticos más queridos y controvertidos de México.